buenas tardes, ¿verdad? Bienvenidos otra vez a la casa de Dios, casa de oración, puerta del cielo, iglesia misionera cristiana, que pastorea nuestro pastor Carlos Quintana y su esposa Débora Santiago. Hoy estamos una vez más, ¿verdad? Para terminar la segunda parte que dejamos pendiente del libro de Malaquías. Y verdad, vamos a estar hoy en el libro de Malaquías, expositor, el número 25. Y los que no tengan el expositor, perdón, esto es el 26. Y los que no tengan el expositor, estamos en Malaquías 3, del 13 al 18. Entonces empezamos con una oración, ¿verdad? Para que sea Dios y el Espíritu Santo el que esté tomando el control de todo. Oramos, amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias una vez más, Dios mío, por un día más de vida. Gracias, Dios mío, una vez más por tu misericordia, por tu amor, Dios mío, por tu guianza, Señor, por tu provisión, Padre Santo, por el aire que respiramos, Dios mío, y por la vida. Gracias, Padre, en estos momentos vengo aquí ante tu presencia, Dios mío, dejándome guiar por ti, por el Espíritu Santo, Padre, que seas tú, Dios amado, usando los dones y los talentos que tú mismo has depositado en mí, para que los uses, Dios mío, en tu tiempo, en tu voluntad, para tu gloria, Padre Santo, para que todo sea exaltado. Dios mío, te pido que seas tú, Dios, tocándonos nuestras vidas, y que, Dios mío, todos los que estén conectados, Jehová Dios de los ejércitos, que tú toques sus corazones, sus mentes, Padre Santo. Háblanos a través de tu palabra, Dios mío, y Espíritu Santo, danos el entendimiento para comprender, Dios, lo que tú quieres, Dios mío, que nosotros hagamos. Todo lo hacemos, Dios mío, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Dios mío. Amén, amén y amén. Ok, vamos a estar en el libro de Malaquías, en el expositor, el número 26. Y como estábamos hablando, ¿verdad? La semana pasada, nos quedamos en el 3:16. Perdón, que quiero pues traer un poquito sobre eso. Y en el libro de Malaquías, donde estábamos hablando la semana pasada, era donde el Señor le hacía muchas preguntas o le reclamaba o le traía a colación lo que el pueblo estaba haciendo. Y este pueblo se estaba actuando como el ignorante, el que no sabía lo que el Señor le estaba hablando, cuáles eran las quejas que Dios tenía contra ellos. A todo esto ellos le desviaban la pregunta al Señor con una contrapregunta, con haciéndole otra pregunta al Señor, ¿verdad? Entonces sabemos que porque desde que este pueblo regresó de Babilonia, que estaba del cautiverio, pasaron un montón de años mientras los profetas, el Señor les seguía hablando, todo este trayecto de todos los profetas menores, donde el Señor le viene hablando, le viene exhortando a que dejen la idolatría, a que se regresen a sus mandamientos, que se regresen a sus reglas, sus estatutos, porque era un pueblo escogido. Como Dios le hablaba ahí, fue un pueblo que Él amó, es un pueblo que Él protegió, es un pueblo que Él dirigió, es un pueblo que Él los sustentó. Y este pueblo todavía tenía quejas contra el Dios de la gloria, ¿verdad? Y hacemos así porque todavía el Señor sigue haciendo lo mismo, porque Dios es el mismo. Dios no cambia, el que cambia es el hombre. El Señor todavía está llamando, Dios nos llama, el Señor nos suple, el Señor nos guía, el Señor nos dirige, nos capacita. Y somos nosotros los que por nuestra voluntad propia hacemos el mal y queremos salirnos de esos mandamientos y esos estatutos que el Señor nos ha delegado desde el tiempo, desde que Él llamó a este pueblo, ¿verdad? Porque Dios no cambia, la palabra no cambia, cambia el hombre. Y ahí pues estábamos hablando donde el Señor le habló y se quejó contra ellos porque le dijo, me están hablando con violencia. Que le estaban hablando, este pueblo se dirigía al Señor sin respeto ninguno,
con unas palabras tan arrogantes que el Señor las consideró como que eran palabras de violencia. Por eso a veces tenemos que tener cuidado. La arrogancia es algo que se puede introducir fácilmente en nuestras vidas, y el Señor truena fuertemente contra la arrogancia porque la ve como una violencia, ¿verdad? Entonces después el Señor le seguía hablando y le pide que se acerquen a Él, porque todavía el Señor está tratando de libertar a este pueblo, a esta nación, del catástrofe que le venía, de las tantas muertes que iban a haber. Entonces el Señor por ahí sigue llamando. Entonces ellos hasta se quejan y dicen que porque el impío prospera es porque son los favoritos del Señor. Ay, Dios mío. Pero a veces el pueblo de Dios también hace eso. A veces el pueblo de Dios nos enfocamos en qué, en el impío, nos enfocamos en lo que tienen, nos enfocamos en cómo esto prospera. A veces le envidiamos hasta la salud, que decimos, pero esta persona que no quiere saber de Dios y todo le sale bien. Pero como yo dije la semana pasada, ¿verdad? El Señor no nos llamó a nosotros a fijarnos en el impío. El Señor no nos mandó a nosotros a fijarnos y a mirar hacia afuera. El Señor nos quiere aquí. Que si por qué Dios no ha cumplido un milagro en tu vida, que si por qué el Señor no ha contestado una oración, una petición ferviente en tu vida, lo sabrá Dios. Porque a veces pedimos cosas, pero solamente Dios sabe si eso va a ser de bendición o va a ser de maldición en nuestras vidas. Nosotros lo que tenemos que enfocarnos, seguir enfocándonos en el Señor y creyendo en Él, y Él hará en su voluntad y en su tiempo, no en la de nosotros, ¿verdad? Entonces, terminamos la semana pasada en el número 16, Malaquías 3:16, donde entonces el Señor le habla y dice, entonces temía Jehová, hablaron cada uno, que eran los que estaban ahí, temieron a Jehová, ¿verdad? Y cada uno habló consigo. Y dice que Jehová abrió libro de memoria delante de los que le temían. Y decían que mientras ellos hablaban, y yo me imagino que estaban hablando pues cosas buenas todavía, mientras unos le tiraban a Jehová, otros todavía lo honraban, otros todavía le daban su alabanza, otros todavía creían en Él, y otros todavía estaban siguiendo sus estatutos y directrices y dejándose ir por la guianza, ¿verdad?, de los profetas que el Señor había mandado que le hablara a este pueblo. Porque, ¿verdad?, todos estos profetas trajeron amonestación, y aunque el pueblo se desvió grandemente, siempre hubo un remanente fiel, y Dios siempre está atento a ese remanente fiel, porque Dios está mirando, Dios está escuchando y Dios está escribiendo, como terminamos aquí hablando, ¿verdad? Y ese es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, que seamos siempre, ¿verdad?, obedientes a Él. Entonces vamos a entrar en Malaquías 3:17 y dice, y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Mira qué bonito como el Señor compara a ese pueblo que todavía lo sigue, a ese pueblo que le obedece, a ese pueblo que no se ha desviado y no se ha contaminado, como el Señor dice, los tengo que como especial tesoro. Eso me impactó a mí cuando yo leí esa parte. Yo decía, Dios mío, nosotros acá, ¿verdad?, decimos que tú eres nuestro todo, que tú eres el todo para nosotros, que qué haríamos sin ti, qué sería del hombre si tú no estarías con nosotros. Y mientras nosotros te halagamos y te honramos y te obedecemos, a la misma vez en eso tú también dices tu trono son especial tesoro para mí. Un tesoro no tiene valor. Somos un gran tesoro para el Señor. Qué recompensa y qué cosa tan bella de nosotros saber que Dios nos considera algo tan grande y especial para Él. Solamente conseguirlo, con obedecerlo y con estar en sus estatutos, en sus directrices, en sus mandamientos. Mire qué cosa tan linda Él tiene para nosotros. Y dice, en el día que yo actúe, en el día que Él se levante, en el día que Él venga y Él se acuerde de todo este remanente fiel. Y eso también se puede hacer con
doble referencia, ¿verdad? De que cuando ya sea su venida en el milenio. Y él también dice, cuando yo actúe y los perdonaré. Hay una garantía que el Señor perdonará, dice, los perdonaré a esos que Él ha visto como su especial tesoro, a esos que han pagado el precio, a esos que se han mantenido en todo, sea como sea, se han mantenido. El Señor dice, y los perdonaré a su hijo, como el hombre que perdona al hijo que le sirve. Ahora, ¿verdad? Vamos a hablar acá en la humanidad. ¿Qué padre no recompensa a un hijo cuando lo obedece? ¿Qué padre no recompensa y se siente tan orgulloso de ese hijo? Cuando ese hijo está haciendo todas las reglas que hay en la casa, ese hijo las obedece. Que ese hijo hace lo que el papá dice, que le sirve a su padre y lo respeta. ¿Qué padre no siente un orgullo tan grande por ese hijo? Y acá como humanos que somos, cuando estamos hablando con alguien, lo pompeamos, lo ponemos por las nubes, porque sentimos una satisfacción de ser el padre de ese hijo tan obediente que, wow, imagino que todo padre lo habrá sentido. Ustedes imagínate cómo se siente el soberano. Cómo se siente el grande, cómo se siente el poderoso, cómo se siente el que tiene toda potestad y autoridad en todo. Y dice que nos considera como su tesoro especial. Yo creo con eso nada más uno tiene que decir, Señor, te quiero obedecer cada día más, te quiero amar todavía más. Si ahora yo me convierto en un tesoro para ti, pues quiero ser un tesoro brillante, quiero ser una joya que brille para ti, para tu gloria, aleluya. Entonces el 18 seguimos. Entonces os volveré y discerniré la diferencia entre el justo y el malo, en el que sirve a Dios y el que no le sirve. Eso es parecido, ¿verdad? Lo que estamos hablando ahí. Que entonces ahí es cuando Dios va a saber quiénes son los justos y quiénes son. Quiénes de verdad le sirven a Él y quiénes no le sirven en espíritu y en verdad. Porque pueden haber muchos que le sirven de boca. Porque de boca alabamos, cantamos, glorificamos, pero Dios está mirando ahí un corazón verdadero, un corazón contrito y humillado, un corazón de obediencia y de fidelidad. Ahí es donde Dios va a separar el que le sirve y el que no le sirve. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, que todo lo que salga por la boca, ¿verdad? Que sea ya sentido en el corazón. Porque Dios está juzgando, Dios va a juzgar y Dios va a traer a colación y Dios va a traer y pedir cuenta a todos, y más el que, como uno dice, trataba de jugar al evangelio. Esto no tenemos tiempo para estar jugando el evangelio. Los tiempos se están acercando y si estamos últimamente viendo las noticias, sí, se están acercando los tiempos. Lo último que he visto en las noticias fue como hace una semana, ¿verdad? Un pequeño paréntesis, si ustedes no lo han visto, es donde hay un chip del tamaño de un granito de arroz que ahora se está poniendo en las manos a la gente y ahí ya usted tiene pues tiene su información, pero también tiene su cuenta de banco. Entonces ellos están diciendo, para evitar que la gente robe, que te roben, te ponen ese chip donde ya salió en las noticias, lo vi según lo insertaron, y el don va a una máquina de esas de comprar estos chips o chucherías, como uno dice, y él solamente pasa la mano, y al pasar la mano ya registra la cuenta de banco y ya le escogió lo que él quería comprar y lo compró de una de estas máquinas vending machines. ¿Qué nos está diciendo eso a nosotros? Que esto sí está más cerca de lo que nosotros creemos. Que esto sí hay que trabajarlo, tenemos que hacer más fuerzas que nunca y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en este proceso, porque de verdad que las cosas ya se están acelerando a paso agigantado. Entonces vamos a ver el número 4.2 que dice, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación y saldré y saltaré como becerritos de la manada. Traerá el sol de justicia, ¿verdad? Mi Cristo soberano, que Él es el que va a traer que la salvación a su pueblo y estaremos nosotros, ¿qué?
ya seguros en Él, como el cabrito que está en la manada y se siente seguro y lo dejan salir y está brincando y saltando porque se siente seguro. Así estaremos nosotros, ¿verdad? Cuando venga el sol de justicia, ya nuestra salvación estará completa y estaremos, ¿verdad? Gozándonos con ese Cristo de la gloria. Y esa es recompensa, ¿verdad? Para nosotros, para los que vamos a estar ahí en eso con mi Señor. Perdóneme, voy a buscar aquí unas notitas que había puesto sobre eso, pero sí, que estaban hablando de que al final, que también esto puede ser de doble referencia cuando sea el milenio, cuando Cristo venga, ¿verdad? Que son los piadosos que se van a regocijar en la liberación y ya no vamos a estar más en este martirio, en esta vida, en esta tierra, ¿verdad? Porque ya vamos a estar en salvación y libertad con nuestro Dios. Entonces dice, oyeréis a los malos, los cuales les serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. También pues estamos hablando sobre eso, ya cuando sea el tiempo venidero, ya cuando Jehová, pero también se puede también ubicar esto y poner a eso lo que les venía a ellos. Esto puede ser de doble referencia, lo que va a pasar en el futuro, en la segunda venida de Cristo, porque si empezamos leyendo Malaquías, en Malaquías 1, Malaquías está hablando de Juan el Bautista y luego está también introduciendo al Mesías. Esto puede ser una de referencia doble, tanto para ese tiempo como tanto lo que estaba sucediendo en esos tiempos. Ahí, ¿verdad? Den un momentito para poder tomar. Ahora, el libro de Malaquías se escribe en del 450 al 400 antes de Cristo. Luego venimos al Nuevo Testamento, donde se empieza, ¿verdad? Donde se empieza por ahí con la genealogía de Cristo, en Mateo, y por ahí seguimos hablando. Y Mateo se escribe, perdónenme, rapidito por aquí lo quiero buscar, cuando se introduce al Nuevo Testamento. Se me perdió, pero está bien. Si usted busca en la Biblia ahí rapidito, usted va a ver cuándo fue que se escribe Mateo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando se escribe Mateo, si a veces estamos leyendo la Biblia y venimos leyendo, ¿verdad? Libro por libro, terminamos en Malaquías y después automáticamente pues empezamos ¿con quién? Con Mateo. Entonces, hay que saber un poquito de historia. ¿Qué es lo que pasó durante Malaquías a Mateo? Ya sabemos, ¿verdad? Con la enseñanza que nos dio mucho nuestro pastor Río, las predicaciones y todo, entre Malaquías y Mateo surge un periodo de ¿qué? De 400 años. Se le dice el 400 años de silencio, porque ya aquí Jehová no estaba amonestando a este pueblo, ya aquí el Señor se había callado. Entonces sucede que cuando pasa este libro de Malaquías, entonces hay unas cuantas, si usted busca la historia de Israel, hubieron unas cuantas batallas y los medos y los persas, después ellos le ganaron a Babilonia, que era el rey Nabucodonosor, y todo eso va una sucesiva de peleas y peleas porque querían acoger los reinos. El reino Persia y el de Media reinaron por bastantes años. Y cuando ahí se levanta lo que se llama fue Alejandro Magno, Alejandro el Grande, cuando ustedes se ha escuchado mucho de él. Todo esto es en la historia de ¿qué? De Israel, porque esto queda plasmado en los libros. Un libro bueno de conseguir que habla mucho sobre esto es Flavio Josefo. Él es un escritor, un buen escritor judío, que tiene mucha información de todas estas batallas y todo esto que tuvo el pueblo judío en estos 400 años de silencio.
¿Por qué el Señor le amonestaba tanto a través de estos profetas? ¿Por qué el Señor tomó tanto tiempo en verdad en dejar que este pueblo sucediera esto? Por eso mismo, por el amor que Él le tenía, porque Él esperaba que este pueblo completamente de corazón se volviera a Él. Y el Señor a veces tardo para la ira. Lo podemos ver en todos estos profetas, estos menores que venimos hablando, donde Él sigue exhortando y exhortando y exhortando. Cualquier persona de acá dice, bueno, pero el Señor no se cansaba de exhortarlo. No, porque el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, como en estos tiempos que llevamos con nosotros. El Señor nos viene amonestando, el Señor nos viene hablando, el Señor viene trayendo cosas por mensaje, por todo, donde el Señor es que está amonestando al pueblo. Entonces en estos 400 años fueron 400 años de guerra, fueron tiempos de que Israel fue cautivo, Judá perdió toda su potestad, Jerusalén fue también cautivada, fueron destruidas todas las cosas. Alejandro Magno no le hizo tanto daño, pero sí los que vinieron detrás de él, porque cuando este hombre muere quedan 4 generales y este hombre había conquistado tanto, usted tiene que buscar ese libro de esto, lo puede buscar en la historia. Él conquista, él está desde Egipto, donde él sube por ahí por Jerusalén, por Palestina, él pasa a Macedonia, él pasa a Mesopotamia, él pasa a Babilonia, él coge para la India, él coge parte de China. Este hombre en Antioquía, este hombre fue un vasto, Dios mío, de conquistas que él hizo. Fue bien grande en muy poco tiempo, porque él murió muy joven. Pero sus 4 generales, los que él dejó, él dividió todo su imperio, como uno dice, y él dejó a sus 4 generales en cargo de todo esto. Pero estos generales a la misma vez como que se tenían celo uno con el otro. El que estaba de parte, tenía Egipto, tenía parte de Jerusalén y todo eso, entonces ahora quería la parte de Mesopotamia, quería la parte de Macedonia. Entonces después entre ellos empiezan también a pelear. Y hay una lista por ahí de todos esos reyes y peleaban y ganaban las esferas, y todo eso sigue por ahí para abajo, sigue por ahí, hasta que nosotros llegamos a donde, a Epifanes, Antíoco Epifanes. Este era el número 4, porque seguían bajando los reyes, cada cual seguía el 1, el 2, el 3 y por ahí sucesivamente. Epifanio, se me olvida, oye, que me traba ese nombre. Mira, ya lo dije ahorita, ya ustedes saben. Pues él, ¿qué pasa? Él empezó con esta conquista de muchos también de los emperadores, de los que había dejado el Magnum, Alejandro Magnum. Y este hombre empieza a hacer, ¿verdad?, conquistas. Se tornó rey cuando muere pues su padre, y él vuelve, se llega a rey. Y él dice que entonces él quiere empezar a conquistar algo parecido a lo que estaba haciendo Alejandro Magno. Pero que este hombre, él fue el que saqueó Jerusalén, él se queda con la propiedad, él era propiedad de Jerusalén, era de él, porque él lo saqueó, él ganó la batalla con ellos. Entonces él les impone un cargo como de taxes bien alto a Jerusalén. A la misma vez, cuando él con su guerra, él empezó a fallar financieramente, pues entonces él obligaba a que las ofrendas que se traían al templo de Jerusalén se las tenían que dar a él. Él quitó los sacerdotes del templo, él puso los que él quiso, él quitó todo lo que tenía que ver con el templo, él fue el que lo quiso. Entre él y Felipe IV, él era el que tenía cargo de Mesopotamia y Siria, y él era de la secta de los Seleucidas. Entonces, el que fundó entonces en Egipto. Entonces, el Felipe, Flavio el otro, él tenía las Lígidas, que eran 2 sectas que tanto los Seleucidas como los Lígidas formaron el desarrollo de lo que después conocimos más adelante en la Biblia, lo que fue el helenismo. El helenismo era una mezcla de la cultura y la lengua griega, con su cultura, con sus dioses, con sus prácticas paganas. Eso era lo que era el helenismo.
porque era de estos dos hombres que se unieron para hacer esto. Cuando Antíoco Epífanes, ahí está, se me salió, pude decir el nombre, él está en Jerusalén, él entonces quita todo el servicio de Jehová y él dice que ahora la lengua del hebreo o el arameo que tenían los judíos, él dijo que eso no se podía hablar, ahora la cultura que iba a haber ahí iba a ser los helenistas. Al ellos oponerse, porque hubieron muchos que se opusieron, que ellos no iban a practicar eso, que ellos no iban a practicar esa orgía y todas las cosas que él trajo, él entonces se enojó. Y ahí fue donde él viene, acuérdense que esto pues es historia, pero esto va por tiempo. Entonces él viene y cuando él se regresa a donde él estaba, él manda a sus generales y a todo el mundo que tumben todo lo que está dentro del templo, que se prohíbe el servicio a Yahweh, que se prohíbe todo esto, tener y hacer servicio, se prohibió a las mujeres que tuvieran hijos varones circuncidar los niños, porque eso era un pacto que llevaba el pueblo de Israel desde Abraham, que Dios le dio eso como señal del pacto. Y ese pacto de la circuncisión simboliza que Jehová iba a estar con ellos. Jehová era el protector de esa persona, ¿verdad? Del que estaba en el pacto de Jehová. Era un pacto de protección. Por eso ustedes ven que cuando David se enfrenta al gigante, que es lo primero que David le dice, ¿y quién es este incircunciso que habla así del pueblo de Israel? Queriendo decir, ¿y quién es este que no tiene cobertura ninguna? Y está amedrentando a nuestro pueblo, no. Entonces que él dijo, yo lo voy a enfrentar, no por la lanza, no por las piedras, sino por la protección, el pacto y la promesa que Dios le había dado a Abraham, que iba a seguir en sus generaciones. Eso era lo que era el pacto de la circuncisión. Entonces, como esta gente sabía lo que eran los judíos, lo que era el Dios que Dios le servían, al Dios que él le servía, entonces él prohibió. Y las mujeres que se atrevieran a circuncidar a sus hijos, la iban a matar a ella y al hijo también. Eso es lo que vino haciendo este hombre. Saca todo de la casa de Jehová y mete en lo que se llama la diosa, el dios Zeus. Que eso es el que él quería, que entonces ahora el pueblo que le tuviera que servir. Y después viene y profana el templo cuando hace sacrificio de una puerca, donde el cerdo para los judíos es inmundo. Eso es un pecado. El judío no te quiere comer el cerdo y menos en esos tiempos. Y a él también saberlo, él viene y que profana un cerdo. ¿En donde? En el altar de Jehová. Este hombre era el tipo del anticristo, donde el anticristo va a querer entrar bien nice, pero cuando se revela el pueblo que diga, espérate, esto no es lo que hay, va a profanar el templo, porque entonces con esto es que este hombre tipifica al mismo anticristo. Aleluya, Señor, es que Dios es bueno, pero siempre hay un remanente fiel. Por todos los años y las décadas, Dios siempre ha tenido un remanente fiel que se ha mantenido fiel a Él. Y cuando esto está sucediendo, hay un grupo de judíos que no estaban de acuerdo con nada de esto. Y este grupo de judíos lo que hizo fue como que huyó y se fue para las montañas. Ahí es donde entramos también, ¿verdad? Uno rapidito. Ahí es donde entramos lo que se llama el libro de los Macabeos. Ahí se llama, así mismo, el libro de los Macabeos, está el 1 y está el 2. Estos libros también son de los libros apócrifos. No están en la Biblia, ¿verdad? De nosotros los protestantes, los cristianos, pero sí estos libros están en la Biblia católica. Si usted llega a conseguir una Biblia católica, estos libros de los apócrifos están ahí. Y uno de ellos es el libro Macabeos 1 y el Macabeos 2. No lo pusieron en la Biblia por lo que estuve leyendo, porque esto fue más una historia y no más una revelación divina. Por eso es que los libros de la Biblia son una revelación divina que el Espíritu Santo usó, ¿verdad? Hombres para que escribieran, ¿verdad? Porque Él los inspiró a escribir estos libros de la Biblia.
Entonces, cuando vemos estas cosas, también esto se fue llamando, que fue del griego, viene del griego, y su forma popular llamada era el koiné, y fue una lengua que se tradujeron los libros del Antiguo Testamento en esta lengua. Cuando más adelante escribas y todo empezaron a traducirlo, se empezaron a traducir en esta lengua, y también la Septuagésima. También en años atrás, cuando empezó, también se empezó a decir en esta lengua griega, que es lo que le llaman ¿verdad? Las escrituras, o que la habían cambiado al griego. Pero en sí, ese griego ahí venía de este hombre del helenismo, porque fue toda esa cultura y la lengua griega que entonces entró ¿a dónde? A Jerusalén, que ellos querían que lo hicieran. Hablando de los macabeos, ¿verdad? Que esto también sucede en todos estos 400 años, pero acuérdense que esto pasa muchos años en que van pasando todas estas cosas. Antíoco Epifanes pues mandó a matar todos los judíos que no querían aceptar el helenismo, automáticamente los mataban, pero solamente no era matarlo, era una tortura bien grande. Le quemaban las casas, le mataban los hijos, le mataban su ganado, todo lo que ellos tuvieran lo dejaban en ruina total al que no quisiera adaptarse a esto. Muchos se lo aceptaron por el miedo, ¿verdad?, a que fueran pues asesinados sus familias y qué sé yo, y muchos de los judíos aceptaron el helenismo, pero a la misma vez hubo un remanente, hubieron bastante que no lo aceptaron, huyeron a las montañas y se escondieron. Ahí es donde salen pues lo que se llaman los macabeos, porque Matatías Macabeo era el padre de los hermanos, eran 5 hermanos Macabeos, y él fue el primero que se rebeló. Cuando Antíoco Epifanes manda a las montañas, porque él sabía que estos judíos estaban allá escondidos y tenían una pequeña aldea, ya sus casitas habían hecho. Él manda allá arriba a uno de sus generales con 2 más o 3 más, no sé, como un pequeño grupo, donde fue a ver a Matatías, y Matatías pues lo recibe. Y el mensaje que le mandó fue que ellos tenían que aceptar el helenismo. Le llevaron como un tipo de una figura que parecía como que al dios Zeus. Se la llevaron a ellos allí y le dijeron a ellos que tenían que adorar ese dios Zeus y tenían que hacer las prácticas que ellos estaban haciendo. Y él pues se negó. Al él negarse, ellos lo amenazaron que lo iban a matar. Uno de los judíos que estaba ahí se levanta y dice que estaba bien, que él lo iba a hacer. Pero Matatías se enfureció y cogió y mató al judío, al mismo de ellos, por él haberse aceptado lo que esta gente traía, que eso era pues una inmundicia. Al él aceptarla, Matatías mata al judío. Ahí se vuelve un tumulto, un revuelto, y se meten todos los hijos de Matatías, de Macabeo, y se meten el pueblo también y matan a los que estaban, los que fueron de parte de Antíoco Epifanes. Ahí es donde se levanta lo que se llama pues la guerrilla, porque si leen la historia habla mucho de la guerrilla. Lo que se está refiriendo a todo ese grupo de todos esos judíos que estaban ahí, a Matatías Macabeo, a sus 5 hijos. El mayor había uno Judas, Natán, Simeón, Simón, se me olvidó el nombre del último, pero estos eran los hijos de él. Cuando este hombre muere, toma la rienda de este grupo, de esta guerrilla, porque estos que se rebelaron en contra de Epifanio, está a cargo Judas Macabeo, porque si en historia ustedes van a leer mucho de Judas Macabeo, que era el hijo mayor. Y él tomó la rienda y siguió con estos judíos que no estaban de acuerdo, y empiezan ellos a ponerse de acuerdo y pegan ellos a hacer guerrilla contra todo esto, Antíoco Epifanes, y ellos hubieron unas cuantas batallas, hubieron mucho, Ezequiel, algo así, no es Ezequiel, pero es Ezra. Ezra era uno de ellos. Él fue el primero que murió en una de las batallas contra este rey.
Luego siguieron batallas así con los años, ellos seguían, hasta que llega un momento donde ellos llegan le piden últimamente después ayuda a Roma, que después más adelante en toda la historia como se ve, como Roma entra a Jerusalén y Roma toma después parte de todo esto por un acuerdo que ellos terminaron haciendo, porque ya al pasar de los años, estamos hablando que Malaquía termina en el 400, en el 1665, en el 165, perdón, en el 165, todos esos años habían pasado de guerra y Jerusalén la cogía un rey, la soltaba, la cogía otro rey, hasta el 62, 162, donde es que se levanta la revuelta de los macabeos. Cuando ya ellos están en una de las fases finales, que están ellos después ya Antíoco Epifanes había muerto, pero se había levantado el otro, el Antíoco Epifanes número 5, era el 4, vino el 5 le levantó mucha guerra a Jerusalén, y con ese fue que ellos tuvieron mucha guerra, y ellos pues ahí estaban perdieron muchos hombres. Entonces fue donde ellos no le quedó más remedio que le pidieron que ayuda a Roma. Después de ahí, pues, con Roma y ellos siguieron hasta que ellos llegaron a ¿qué? A tomar posesión nuevamente del templo de Jerusalén. Este templo, cuando ellos vienen a verlo, este templo estaba completamente, como uno dice, con todo lo que este hombre había montado. Que si el rey Zeus, que si todo lo que sea, todas las cosas que ellos vieron inmundicia, él estaba todo destrozado, este templo. Y ellos se dan a la tarea de, ellos más con todos los hombres sobrevivientes, permiso, de volver a reconstruir el templo. Cuando que van a hacer eso, lo primero que ellos hacen es que ellos sacan todo lo que había en el templo, todo lo sacaron, todo lo quemaron, porque todo estaba inmundo. Ellos volvieron a limpiar el templo, ellos volvieron a consagrar el templo, ellos volvieron a dedicar ese templo a Yahweh, para que el Señor que volviera a habitar en su templo, ellos vuelven a sacar todo. Entonces, cuando ellos están buscando de entre todas las ruinas, ellos encuentran una cajita donde el sumo sacerdote guardaba lo que se dice es el pequeño potecito de aceite, porque tenía que ser un aceite puro. El primer press que sale era el muy especial, ese aceite, ¿verdad? Para ellos. Un momentito, que estoy aquí, voy a sacarlo de la... Entonces, desde el libro de Levítico, en Levítico 24:2 creo que es, se habla de las lámparas, se habla también en Deuteronomio, se habla en Reyes y se habla en Números. Cuando Dios le dice a Moisés, ¿verdad?, la lámpara, y le da las directrices en Levítico cómo iban a ser los utensilios del templo. En estos utensilios es donde se le llama lo que es la lámpara, lo que hoy en día se conoce como la minora. Esta lámpara, donde él le dice a Moisés, le da las directrices cómo iba a hacerla, que iba a ser pues una lámpara todo en oro, puro oro, y de cada lado de la lámpara, déjame buscarle por aquí, esta es lo que se llama la minora, lo que se le llama la lámpara. Él tenía que hacer la base y el primer palito aquí, y a cada lado le iba a poner tres. Primero se alumbraba el del centro. Cuando ellos regresan y ellos van y ya limpian el templo y lo dedican al Señor, y van a prender la minora, la lámpara, porque esto también fueron directrices que está en el Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, y la prenderás
y la mantendrás prendida desde la tarde hasta la mañana. El día judío era de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Entonces el Señor le da las directrices a Moisés donde los sacerdotes iban a tener esta lámpara constantemente prendida, ¿verdad? Entonces, cuando ellos encuentran todo lo que ellos encontraron, todo aceite, todo lo que ellos trataron de imitar al pueblo de Dios, haciéndolo con lo de ellos, todo fue limpiado del templo. Pero encuentran una cajita donde está un poquito de aceite del sumo sacerdote que había escondido, y eso estaba intacto, estaba y que cerrado. Y ellos vienen y usan ese aceite para prender la lamparita, ¿verdad?, del medio, para ellos pues tener alumbrado y seguir que las directrices de Jehová, porque eso era algo que Dios había puesto, que en su tabernáculo, que en su templo iba a estar esta menorá, esta lámpara prendida, que constantemente. Entonces, pues ellos vienen y la prenden. Y aquí, ¿verdad?, lo que mucha gente enfatiza, mira que se quedó prendida, es tanto, sí que se quedó prendida, pero eso fue el milagro, porque la lámpara en la Biblia, ¿verdad?, representa que la palabra de Dios, porque uno de los salmos dice, ¿verdad?, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara significaba la palabra de Dios, y el aceite ahí en la palabra era el Espíritu Santo alumbrando, ¿verdad?, al pueblo. El Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos lleva, ¿verdad? Y eso representaba esta menorá, porque era para el pueblo judío, para que ellos siempre se acordaran de que esa era la palabra de Dios ahí con ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ellos la prenden, y ese poquito de aceite daba exactamente para un día lo que eran, que las 24 horas. Entonces, según la historia que estuve leyendo y buscando, tardó que eso se mantuvo prendido por 8 días, porque eran 7 en total y estuvo prendida un día más. El poquito ese de aceite que era para que se hubiera acabado en 24 horas duró 8 días. Pero también se estaba diciendo que se cree que el Espíritu Santo y Dios milagrosamente mantuvo eso para que ellos vieran, estuvieran alumbrados y fuera verdad que es directrices de Dios. Pero era lo que se tomaba en sacarle el aceite que iban a poner en cada una de ellas. Porque cuando buscaban las aceitunas y había que ponerlas en un molino y había que triturarlas y después las sacaban para después ponerlas en una prensa, y en esa prensa había que dejarla ahí por buen rato, porque la prensa, al tener unas prensas de piedra, que al exprimir ya la aceituna que había sido triturada, la pepita ya se le había salido, entonces a la prensa hacerle la fuerza ahí, la aceituna empezaba a botar lo que se llamaba para un lado, tiraba el aceite, que era pues poquito aceite que iba saliendo, pero a la misma vez la aceituna es contenida de agua. Entonces botaba el agua, botaba el aceite, pero como el agua y el aceite no mezclan, pues se le hacía más fácil a ellos sacar el agua para después el aceite. En esa prensa había como un rotito que iba como a un tipo de vasija. Mientras ellas lo dejaban ahí, que ese aceite empezaba a escudriñarse por ese huequito poquito a poquito para ir llenando que la vasija. Era un procedimiento un poquito largo, no es como ahora queremos aceite de oliva y vamos a la tienda y la conseguimos, pero inclusivamente ahora si ustedes buscan en el internet cómo se hace el aceite de oliva, también habla que hay que dejarlo reposar casi por 24 horas. Esto es el tiempo que ellos tomaron para poder sacar este aceite, para seguir poniéndole a cada pequeño candelabro que tenía ahí. Pero en todo ese tiempo, mientras ellos trabajaban, el Señor proveía. Porque ellos trabajando y el Señor seguía proveyendo. Ese aceite no menguó. Ese aceite era para que estuviera 24 horas, pero estuvo prendido 8 días. Aleluya. El número 8 en la Biblia también significa nuevo comienzo.
De todo esto que ya le estaba pasando, cuando ya se estaba llegando a lo último de estos últimos 400 años, el Señor también le está dejando saber con el día número 8, donde se hace el milagro de esto, que ahora venía un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque el nuevo comienzo entraba con Juan el Bautista anunciando la venida del reino de Cristo, porque Cristo, el reino, había llegado a donde, a la tierra. Aleluya. Es que esto es tan bonito, Dios, esto es tan bello, ¿verdad? Uno buscar historia, porque si queremos intimidar con el Señor, si queremos saber bien quién es, ay, tenemos que conocerlo, tenemos que conocer de dónde viene, tenemos que conocer cuál era el trato que él tenía con este pueblo judío y que todavía lo tiene, porque esa es la niña de sus ojos. Pero por ellos rechazarlo, este evangelio nos llegó a donde, a nosotros, privilegiados ahora que seamos que el Israel espiritual, somos la niña de los ojos de nuestro Dios también. Tenemos que ser, mire, como esos macabeos. Búsquense en esos libros para que lean esa historia tan bonita. No se dieron por vencidos. Ya ellos no escuchaban la palabra de Dios. Dios no estaba hablando. Dios había hecho un silencio por todo lo que este pueblo había traído. Y este pueblo fue tan subyugado por todos estos reyes que vinieron después de Alejandro Magno, porque Alejandro Magno fue el mejor que se portó con ellos. Aparte de Ciro, que Ciro también, ¿verdad? Dios lo usó para el exilio de Babilonia. El otro que los trató bien fue Alejandro Magno. Después de ahí todo fue abuso y muerte, y les robaban las tierras, y les robaban el dinero, y les robaban todo. Todo el pueblo de Israel vivió como diríamos nosotros ahora, no salgo de mal para caer en peor. Y no salgo de una para caer en otra, para caer en otra. Porque de todo eso era lo que Dios trató de evitarle. Todo ese tiempo que a partir de esos profetas menores que el Señor le estaba hablando. El Señor le estaba diciendo, te viene algo fuerte, le manda a los babilonios, regresan del exilio, y parece que entonces no fue gran cosa lo que pasaron, porque muchos se acostumbraron a la vida de Babilonia, muchos se acostumbraron a las costumbres de Babilonia, a la lengua y a las comidas. Entonces muchos no quisieron regresar, pero también muchos de los que regresaron también todavía traían consigo cositas que habían aprendido allá y no las habían soltado completamente. Por eso cuando venimos a Cristo tenemos cosas que tenemos que lidiar con ella, y tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a sacar de esa, porque no podemos estar en el Evangelio, no podemos estar en Cristo y seguir guardando y aguantando las cositas que nos gustaban antes del mundo. Eso no puede ser, no podemos estar en dos aguas, no podemos estar tibios, porque ahí es donde está el peligro grande. Cuando venimos a Cristo, sí venimos con todo, pero entonces es un proceso de purificación, es un proceso para ir dejando estas cosas. Pero si adrede aceptamos a Cristo, vivimos en Cristo, pero después también practico las cositas chiquitas que dejé por ahí que me gustan, estamos mal. Estamos aquí como este pueblo, diciéndole a Dios, ¿y en qué te he fallado? Si yo no estoy haciendo nada, ¿verdad? Mentira, mentira del mismo demonio, Señor amado, que nos tienen que aguantado, porque hay cosas que tenemos en nuestros corazones, se han desatado y tenemos que volver a atarla. Hay cosas ahí que nunca debieron haber salido y tenemos que volver a atar todas esas circunstancias, todos esos deseos, todas esas cosas, los tenemos que pelear contra eso, porque eso es del mundo y no podemos estar jugando en dos aguas, mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que venía después por ahí? Entonces después, cuando en ese milagro, ¿verdad?, de que Dios proveyó el aceite, eso también no la recuerdan ustedes después, más adelante en la historia, cuando, ¿quién fue? Isaías, Isaías, ustedes saben más que yo, pero cuando fue donde la mujer que ya se le estaba acabando el aceite de la tinaja, o Eliseo, ¿qué le dijo él? Ok, hazme una torta a mí primero. Y ella le dice, pero Señor, si lo que queda es un poquito de aceite para hacer la harina, para mí, para mi hijo. ¿Y qué pasó? Sobró en cantidad. La que tenía un poquito de aceite,
Y él le dice, vete, pídele a tus vecinos, pídele tinaja. ¿Por qué qué? Porque eso seguía fluyendo, fluyendo y fluyendo. Ya vemos Dios haciendo esos milagros. ¿Desde cuándo? Desde el Antiguo Testamento. Desde que Dios ha llamado a su pueblo, Dios se ha comprometido a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y seremos probados, pero Dios no nos va a dejar, no vamos a ser solos. Señor siempre provee. Cuando menos creemos, cuando más escasos nos creemos que estamos, cuando más en dificultad creemos que estamos, siempre sale una luz. ¿A dónde? Al final del túnel. Entonces, después de ahí que ellos pues ya llegaron a hacer de nuevo esto, y eso se quedó para la historia, porque a la historia el judío celebra mucho esto, el judío celebra el Hanukkah, pero el judío no es que celebra tanto que sí, que es la lámpara. El judío lo que celebra y recuerda fue el milagro que Dios hizo, que alumbró en ese de eso, mientras ellos hacían el trabajo de ellos ir a sacar más aceite, porque eso tiene un proceso para sacar ese aceite fresco y puro, que no fue consagrado o dedicado a ningún ídolo, que era un aceite que venía solamente para Jehová de los ejércitos. El Señor le provee que siguió eso alumbrando hasta que ellos terminaron todo ese proceso. Ahora en estos tiempos, ¿verdad? Esto después con el tiempo se sigue hablando, se habla del libro del Talmud. El Talmud es un libro de historia de los judíos, pero no a todo el mundo ellos le dejan acceso a ese libro de historia, porque toda la historia, toda la cultura, todo lo que tiene que ver con el judío está en el Talmud, que también algunos le dicen el Torah, pero este es un libro de historia que ha sido escrito por rabinos de bien antepasado, donde ellos conservan sus tradiciones y sus costumbres. Todo está escrito ahí. Y ahí es donde ellos van, los verdaderos judíos, donde viene un judío nuevo a Israel, que tuvo que ser dispersado por algo. A ellos le enseñan el Talmud para que él regrese para atrás a sus raíces y sepa qué es lo que la cultura verdaderamente genuina del judío. Después los judíos, pues cuando al pasar de los tiempos, a esto se le llama el Hanukkah, la fiesta de Hanukkah, que la hacen ahora, la están haciendo supuestamente parte a final de noviembre, a principios de diciembre, pero en el original, este Hanukkah se celebraba el 1 de agosto, del mes judío, agosto, que es entre medio de julio y la mitad de agosto. Ese es el mes judío, no sé si es el Elul o el Av, pero ellos celebraban eso el 1 de agosto. Con el tiempo y con la historia, pues lo quisieron ir cambiando, porque cuando en los tiempos también, eso es otra historia de cómo surgió la Navidad, y la escogieron el día 25. Ellos también cambiaron ahora y lo cambiaron para finales de noviembre, a principios de diciembre, cuando se celebra el Hanukkah. Se celebra por 8 días. Cada noche ellos prenden pues ese aceite, esa lamparita, ellos la prenden. Ahora mismo la hay está en bombillitas, que se le ponen bombillitas, y esto es conmemorando el día cuando el Macabeo, ellos limpiaron y restauraron el templo, el segundo templo, lo restauran y lo rededican al Dios de la gloria, a Yahweh. Eso es lo que ellos celebran ese día, la restauración de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Eso es lo que ellos pues están celebrando. No sé, ya se me ha pasado el tiempo. Ya lo que me queda es que 2 minutos, 1 minutito, pues ya está ahí, pues sería pues esta parte. Es una historia muy bonita, es bueno saber un poco de historia, es bueno saber del Señor, es bueno saber, ¿verdad?, intimidar con el Señor para conocerlo, porque una vez entre más lo conocemos, se nos hace más fácil que reconocerlo, alabarlo y entregarnos de verdad a Él y darle a Él la gloria por todos los milagros, las maravillas y todo lo que Él ha hecho, hasta tener que su Hijo, sacrificar a su Hijo en la cruz del Calvario,
¿para qué? Para una salvación para este mundo que en total lo rechazó. Pero con todo y eso, Él dio su vida. ¿Para quién? Para nosotros, para cuidarnos, para perdonar nuestros pecados y poder que ser esto, por lo menos lo único que Él pide es la obediencia, la fidelidad y el amor y una entrega total que tenemos que tener para con nuestro Cristo de la gloria, por ese sacrificio tan grande que hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Aleluya. Pues aquí sería, ¿verdad?, esto mis partes. Vamos a estar orando para finalizar los saludos, que me dan el papelito por aquí, voy a estar leyendo. Dice: saludamos a la hermana Ashley Torres, que está conectada. Bienvenida, Ashley, gracias por conectarte con nosotros. Oración por sanidad por Eli Ilizarri, Lidia e hijas en Puerto Rico, y Carlos Saavedra. Oración por fortaleza por la familia de Silvia y Emiliano. Oración por recuperación por Meike Pérez. Oración por los que están atravesando por el COVID-19. Saludo a todos los que se están conectando. Un abrazo a la distancia. Un abrazo de nuestro pastor y de nuestro asistente a Pastor Marayane, que está aquí hoy con nosotros, ¿verdad? Y un abrazo a la distancia de parte del pastor Quintana. También les exhorto, ¿verdad?, que los que están conectados, si tienes una petición, el Dios que oramos aquí es el mismo que está en el corazón en tu casa. Dios hace milagros y prodigios como Él quiere y cuando Él quiere. Si tienes una petición de corazón, preséntasela a Dios en estos momentos, que Él sabe tu condición y el que obra es el Cristo de la gloria. Estaremos orando y vamos a presentar estas peticiones. Amantísimo Dios, Padre celestial, gracias, Padre, te glorifico y te exalto y te honro en el nombre de Jesucristo, el Cristo de la gloria, el Cristo glorificado, exaltado y sentado a tu diestra. Gracias, Espíritu de Dios, Dios mío, por tu directriz, Espíritu Santo. Gracias porque fueron los que estuvieron aquí y tuviste, Dios mío, el control de esta clase, y todo sea para glorificar tu nombre, Dios de la gloria. Padre Dios santo, sublime y poderoso, Dios mío, reconozco que eres el Dios de gloria, el que tienes, eres el autor, Dios mío, y el redentor de la vida. Gracias, eres el dador y el autor de la vida, oh mi Cristo, porque por tu llaga, Dios mío, toda enfermedad, Dios mío, tú la clavaste en la cruz del Calvario. Vengo ante tu presencia, Dios mío, dándote gracias por los que se conectaron, pidiéndote, Dios, que toda petición, Padre Santo, que en tu gloria, Dios, en tu voluntad y en tu misericordia, Dios, que tú le escuches, Dios mío. Padre, te presentamos a Eli Irizarry, Dios mío, que esto es una acción de fe, porque si pide la oración es porque entiende y sabe que el único que tiene la potestad sobre la enfermedad eres tú, Dios mío, y te pido que tú te glorifiques, Padre Santo, en su vida. Oh Dios mío, recompensa su fe y que ella entienda, Padre Santo, que tú eres, Dios mío, el Jehová Rafa. Así te presentamos a Carlos Saavedra. Tú conoces, Dios mío, las peticiones, pero Dios mío, te damos la gloria y la honra que ellos han estado conectados aquí, Dios mío, para escuchar tu palabra primero que todo y después traerte la petición ante tu presencia, Jehová Dios de los ejércitos. Te pedimos la recuperación, Dios mío, de Meike Pérez. Dios mío, tú conoces lo que está pasando. Dios mío, Señor, que esta recuperación siga hacia adelante y que entienda, Dios mío, que fue tu mano milagrosa la que puso tu mano para que esa recuperación sea completa, Padre Santo. Y a ti te pido, Dios, por todas estas personas, Dios mío, que han sido atacadas por este virus, Padre Santo. Te pido en el nombre de Jesús Todopoderoso, que tú eres el que tiene la potestad, Dios mío, sobre la enfermedad. Dios mío, que queda
atada, Padre, a ti, a tu obediencia, Dios mío, y que este COVID-19, Padre, se tiene que ir en el nombre Amén, de Jesús. Jesús. Padre, escucha el clamor, Gloria Dios a mío, de Jesús. estos enfermos, Dios mío, dale vida para que ellos entiendan que solamente fuiste tú el que Amén, pusiste Jesús. tu mano. Te glorifico, Padre. Recibe, Dios mío, todas estas oraciones y que tú las contestes de acuerdo a tu Sí, Señor querida Jesús. voluntad, porque en el nombre de Jesús venimos ante ti, Dios mío, pidiéndotelo. En el nombre de Jesús. Amén, amén Amén, y Jesús. amén.